Muy buenos días, bienvenidos al servicio aquí en Find Your Faith Revival Center. Hoy es el día 9 de febrero de 2025 y vamos a estar hablando hoy de la tentación. Muchas personas escriben a varios ministerios para contar cómo recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador durante las cruzadas cristianas, campañas, avivamientos y como resultado de los ministerios de radio y televisión. El mayor estímulo ha sido no solo saber que muchos están dando pasos decisivos, sino que continúan en la vida cristiana. Por ello, doy gracias a Dios Todopoderoso. Pero algunos escriben que están progresando un poco o nada en sus vidas cristianas. Están luchando sin mostrar ninguna evidencia de conversión en absoluto. Necesitan ayuda para que sus vidas cristianas sean gozosos y victoriosas. Permíteme recordarte que las Escrituras enseñan que en el momento en que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes su poder para el crecimiento espiritual. La conversión no es el final, la conversión es el punto de partida. Debes pasar a una vida cristiana más plena y rica. Y antes de continuar, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. El apóstol Pablo dijo a los cristianos en Tesalónica, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, su fe crece en gran manera. Pues esta tu feliz experiencia. ¿Estás lleno de gozo porque estás lleno de Cristo? Ese es el meollo de la cuestión. Ciertamente la salvación no es algo que se debe soportar, es algo que se disfrute. Y lo disfrutarás solo cuando descubras la voluntad de Dios, su propósito y plan para tu vida. Las personas más miserables son aquellos cristianos que viven fuera de la voluntad de Dios. No pueden crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues, ¿qué significa tu tentación? La tentación es algo que quieres tener o hacer, aunque sepas que no deberías. Esa bolsa de tazas de mantequilla de cacahuate en la parte superior de su refrigerador podría ser un ejemplo de una tentación. Lo que quieres, a pesar de saber que no es bueno para ti, como las zapatillas geniales o las joyas que realmente no puedes pagar.
es una tentación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tentación? Pues en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, explica así. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado por su propio deseo malo y seducido. Luego, después que el deseo ha concebido de la luz al pecado, y el pecado, cuando ha llegado a su plenitud, da a luz la muerte. La Biblia también muestra que Jesús enfrentó la tentación. La nueva traducción viviente de la Biblia define la tentación como causa o ocasión de su seducción. Y define tentar como inducir a hacer el mal con la promesa de placer o ganancia para probar. La tentación no es lo mismo que cometer un acto pecaminoso. La tentación es la tentación o el deseo de cometer el acto. El significado bíblico de la tentación es una prueba en la que el hombre tiene la libre elección de ser fiel o infiel a Dios. Satanás animó a Jesús a desviarse del plan de su Padre haciendo mal uso de su autoridad y privilegios. Jesús usó las Sagradas Escrituras para resistir todas esas tentaciones. Las tentaciones comunes incluyen como comer demasiado, gastar demasiado dinero, pereza, desahogarse en las redes sociales, chismear, sentir celos, ver pornografía, mentir o engañar y abusar de alcohol o drogas o cosas así. Donde quiera que podrías pecar sin consecuencias y sin juicio, donde quiera que podrías satisfacer un deseo malvado sin temor a repercusiones, ese es exactamente el tipo de lugar donde Satanás te tentará. A medida que te guía hacia el pecado, eventualmente te convencerá de que puedes pecar sin consecuencias. Si deseas vivir una vida alegre y victoriosa, una de las cosas más importantes que quieras saber es qué hacer con la tentación. ¿Te sientes tentado? Sin duda. Solo unas pocas horas o tal vez unos minutos después de tu conversión. Es muy probable que te haya desconcertado, te pareció extraño y antinatural. Tal vez te desanimaste y te decepcionaste. No hay nada inusual o abnormal en que un cristiano sea tentado. De hecho, él o ella debería esperarlo. Las personas que piensan que nunca son tentadas deben preguntarse si están espiritualmente vivas. Dígase a sí mismo, los cristianos son tentados. Ahora soy cristiano, por tanto, seré tentado. ¿Qué provisión hace Dios para mí? Al tratar de responder a esa pregunta, me gustaría sugerir 5 cosas. Primero, reconoce que la tentación es una experiencia normal. La Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación
que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no me permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esa parte es parte de nuestra experiencia humana ordinaria. Cristo, como el único hombre perfecto, fue tentado en todo como nosotros, según Hebreos capítulo 4, versículo 15. Además, sintió profundamente la angustia espiritual y mental que causa la tentación, porque está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 18, Él mismo ha padecido siendo tentado. Dios nunca tienta a ninguna persona, según Santiago capítulo 1, versículo 15. Eso es asunto del diablo. Él es el tentador y nos tienta según nuestras necesidades naturales. Estos deseos existen en todos nosotros porque Dios nos ha hecho así. Muchos de nuestros deseos son buenos, como el deseo de comer, o descansar, o compañerismo, o autopreservación, etc. Pero debido a que somos miembros de la raza pecaminosa y caída, también tenemos ciertos malos deseos. Por ejemplo, podemos sentirnos tentados a engañar o mentir, o odiar o buscar venganza. Estos buenos y malos deseos están mezclados en la química de nuestras almas. Una de las estrategias de Satanás es usar nuestras inclinaciones naturales como un medio para llevarnos al pecado. Ahora bien, no es difícil reconocer la tentación cuando se base en malos deseos. Si te trata de un deseo erróneo, puedes estar seguro de que te llevará, si cedes a él, a un acto erróneo. Por lo tanto, nunca cedas a los malos deseos. Pero nunca es fácil identificar las tentaciones que se basen en deseos buenos y legítimos. Hay ciertos elementos de la vida diaria que no son pecaminosos en sí mismos, pero que conducen al pecado si se abusa de ellos. El abuso significa literalmente uso extremo. Y en muchos casos, el uso excesivo de cosas lícitas se convierte en pecado. El placer es legítimo en sí mismo, pero ilícito en su uso excesivo. La ambición es una parte esencial del carácter, pero debe fijarse en objetivos lícitos y ejercerse en la proporción adecuada. Nuestra ocupación diaria, la lectura, el vestido, las amistades o otras fases de nuestra vida son legítimas y necesarias, pero pueden volverse ilegítimas, innecesarias y dañinas. Pensar en las necesidades de vida y cuidar de la familia es esencial, pero esto puede degenerar en ansiedad. Y luego, como Cristo nos recordó, las preocupaciones de esta vida ahogan la semilla espiritual en el corazón. El dinero es necesario para la vida diaria, pero hacer dinero tiende a degenerar en amor al dinero
y entonces el engaño de la riqueza entra y echa a perder nuestra vida espiritual. Recuerde desde el principio que Satanás está interesado en tomar lo que es bueno en la vida y usarlo para sus propios fines. Aquí hay una pequeña fórmula para usar en caso de duda. Hazte preguntas como estas. ¿Glorifica a Dios? ¿Puede hacerlo en el nombre de Jesús? ¿Puedo ofrecer una oración de acción de gracias por ello? ¿Me hace preocuparme más por las cosas del mundo o me acerca más a los pies de Cristo? ¿Me edifica en mi vida cristiana o me detiene? ¿Y ayudará a los demás o les hará tropezar? Si puedes hacerte estas preguntas honestamente, estoy seguro de que serás capaz de reconocer la tentación cuando llegue. Habiéndolo reconocido, lo siguiente es resistirlo. Pregúntate, ¿realmente quiero la victoria sobre esta tentación? Como cigarros o alcohol o drogas o lo que sea. Las Escrituras enseñan que Dios siempre hace una salida de la tentación para que puedas soportar. En el momento en que seas tentado, pide ayuda a Dios. Segundo, sepas que Cristo vive dentro de cada uno de nosotros que lo hemos aceptado como Salvador. Ningún enemigo es demasiado poderoso para Cristo. Toda tentación puede ser resistida. Puedes tener una victoria gloriosa y diaria. Dios le dijo a Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, nadie podrá estar delante de ti todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En Romanos capítulo 6, versículo 14 nos dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego respondió a su propia pregunta, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 2 leemos así, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria haciéndonos vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, reconozca el lugar de la palabra de Dios en el crecimiento cristiano, en la lucha contra la tentación. Las Escrituras dicen en Salmo 119, versículos 9 a 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuidando de ello conforme a tu palabra. Guarde en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. Crecemos en gracia y aprovechamos la fuente de fortaleza espiritual leyendo y estudiando la palabra de Dios. De hecho, somos cambiados por la palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, versículo 17, es la espada
del Espíritu. Para el cristiano, la Biblia ya no es solo un libro sagrado para ser colocado en el estante. Es una arma poderosa que se puede agarrar con ambas manos a usar para derrotar al enemigo. No tenga dudas en cuanto a si la Biblia es o no la palabra de Dios. Lo es. Trátalo como tal. Léelo, estúdielo, memorizarlo. Obtenga una copia de las Escrituras con la letra bien legible. Les doy un ejemplo. Cuando comenzó de venir a la iglesia, le di un libro a mi hermano de Nueva Versión Internacional que puede entender mejor. Está escrito en inglés como usamos aquí en los Estados Unidos. Y estaba yendo a otra iglesia y el pastor de esa iglesia le dijo que debía estudiar la Biblia escrito por el rey Santiago, la King James Version. Entonces, después de haber nacido de nuevo, me quiso dar ese Biblia que le había dado para atrás y le dije, no, quédese con ella. Y me dijo, ¿por qué? Mi pastor dice que debo estudiar esa otra. Le dije, voy a dar un ejemplo. Si vamos a Inglaterra o Australia o Sudáfrica, ellos hablan otro tipo de inglés que nosotros. Y ese tipo que usa la Biblia del rey Santiago. Vamos a entender 100% lo que dicen ahí en Inglaterra. Y me dijo que no. Entonces, puedes estudiar esa Biblia que te dice el pastor, está bien. Pero si hay algunas frases que no entiendes, búscalos en la Nueva Versión Internacional. Dicen, oh, ok. Y así les digo a ustedes. Por ejemplo, esta Biblia en español está escrito, es la Nueva Versión Internacional. Usa las palabras en español como usamos, como yo aprendí el español de México. Y tengo otras Biblias aquí que están escritas como el español que usan en España. Es la misma lengua, ¿no? Pero hay otras frases, hay unas frases que tenemos dificultades en entender, a menos yo. Pero les sugiero que haga uso de una traducción moderna para comparar con la versión como de Rey Santiago, como dije. Esto te ayudará a entender la Biblia más fácilmente. En cualquier caso, determina que vas a leer la Biblia todos los días de ahora en adelante. No tienes que sentarte y leer toda la Biblia una vez, en un día. Hay programas que puedes aprender la Biblia en un año o unos meses. Y estudia la Biblia como está cómoda. En cualquier caso, determina que vas a leer la Biblia todos los días. No esperarías llevar en estado saludable o vigorosa. La lectura diaria de la Biblia es esencial para una vida victoriosa, un verdadero crecimiento cristiano. Yo no siento leer todo el día, pero lo uso para estudiar, para hacer los mensajes para el domingo. Y también uso otros libros cristianos. Número 4, aprende el secreto de la oración.
La vida de oración de Cristo fue una característica asombrosa y impresionante de su ministerio terrenal. A lo largo de los días de su vida en la tierra, fue conspicuamente un hombre de oración. Oró con sus discípulos, rezó en secreto, a veces pasaba toda la noche en oración. Deja que Él sea tu ejemplo. Si Él, el santo y sin pecado, Hijo de Dios, no pudo vivir su vida terrenal sin una comunión constante con Dios, usted y yo ciertamente no podemos hacerlo tampoco. Tal vez estés diciendo, pero no sé qué decir cuando oro. A Dios no importa tus frases vacilantes. No se ve obstaculizado por una mala gramática. Él está interesado en tu corazón. Un padre amoroso nunca se preocupa por la forma divertida en que un niño de 2 años hace peticiones. Como padre, a veces me divertía la forma en que mis hijos acudían a mí con sus deseos y necesidades. Su gramática incorrecta y sus expresiones infantiles eran deliciosas. Y hay muchas veces que yo tenía que preguntar a su mamá, ¿qué dijo? ¿Qué está buscando? ¿Qué está pidiendo? Ella estaba con ellos todos los días, pero yo no, estaba trabajando. Y yo pienso que muchos hombres están igual. O tal vez si la mujer estaba trabajando también, tenía que preguntar a alguien o entre los dos, tenía que entender lo que dijeron los niños, ¿verdad? Amén. Ten un tiempo para la oración secreta todos los días cuando puedas orar a solas. Debe ser un hábito regular y convertirse en algo tan vital y necesario para ti como tu ingesta diaria de alimentos y agua. Otra cosa que me gustaría sugerir es que aprendas a orar sin cesar, como se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. En otras palabras, todo el día debes estar en el espíritu de oración. No dura horas y horas a rezar. Tal vez es suficiente en la mañana. Buenos días, Señor. Buenos días, Padre. Gracias por mi comida. Gracias por mi trabajo. ¿Ves? Le preguntaron a Smith Wigglesworth, un evangelista en Inglaterra hace muchos años. Era un hombre de oración. Y le preguntaron, ¿cuánto tiempo duras en oración? Y dijo, unos 15, 20 minutos. Y dijeron, ¿no más? Dijo, sí, no más. Pero no duró 15 o 20 minutos sin orar. Así, usa ese ejemplo como tu guía en cuándo y cuánto puedes rezar. Otra cosa, sé definitivo. Haz una lista de las personas y los temas por los que debes orar. Sobre todo, asegúrate de que tu motivo para orar es para dar gloria a Dios. Quinto, ríndete y consagra tu vida a Cristo. En Éxodo capítulo 32, versículo 29 nos dice, consagran hoy al Señor. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2.
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en oración, adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Arrodíllate ante Dios y pregúntele si hay alguna área de tu vida que aún no se haya sometido a Él. El reflector de su espíritu sondeará las profundidades internas de tu alma y revela cosas que crees que ya has concedido, pero no lo has hecho. Al concluir, pasa tiempo orando y pensando en las cosas que tus ojos miran, tus oídos escuchan y tu lengua pronuncia. Pídele a Dios que tome tus ojos, oídos, lengua, manos, tu vida social, tus amigos y cada área de tu vida bajo su control. Ríndete a Él completamente sin reservas. Esto agrada a Dios. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, mejor es obedecer que sacrificar. Dios quiere tu obediencia y amor más que cualquier otra cosa. La vida consagrada es la vida victoriosa. Amén. Y como siempre vamos a terminar el mensaje de hoy, el servicio de hoy, rezando la oración de salvación por la gente que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora es su oportunidad. Y los de nosotros que hemos aceptado a Jesús antes, pero por alguna razón u otra necesitamos venir otra vez al altar a darle nuestras vidas. Aquí es su oportunidad también. Y repiten después de mí esta oración de salvación. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Amén. Bueno, así termina hoy el servicio de hoy y les invito a que regresen la semana que entra para escuchar otro sermón, otras palabras de Dios. Mientras, rezo que tengan una buena y bendita semana y Dios les bendiga.